Que el Señor les bendiga, les saludo en el amor del Señor y vamos a compartir una reflexión de su palabra que se encuentra en San Juan 3, versículos 14, 15 y 16. Y dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Estos versículos de la Biblia lo hemos leído muchas veces e incluso lo sabemos de memoria cuando lo hemos predicado a la calle, invitando a las personas que vengan al arrepentimiento, invitando al pecador que necesita de un Salvador. En estos tiempos, cuando somos agobiados por sentimientos, tal vez una situación que nunca antes habíamos vivido como país, hoy más que nunca necesitamos este Salvador vigente en nuestras vidas. La palabra del Señor dice: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue necesario, cuando el pueblo de Israel estuvo por el desierto, fue necesario que Moisés levantara una serpiente. Y en el libro de Números, en el capítulo 21, desde el 4 en adelante, la palabra del Señor nos dice: Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo se desanimó. Y cuando viene el desánimo viene acompañado de tristeza, de amargura. Y ya las fuerzas empiezan a flaquear y viene la murmuración y dejamos entrar el pecado. El pueblo de Israel, pese a que Dios fue fiel con él, Dios los alimentó, Dios los cuidó, Dios protegió, porque Él, cuando los sacó de Egipto, les dijo que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Dios los sacó de la tierra de Egipto, pero todavía Egipto estaba en el pueblo. Por eso ellos aún tenían esas costumbres, por eso les costó mucho ser fiel al Señor, porque no habían arrancado eso que traían de allá, de la tierra de Egipto. Dios debió de haberse entristecido, porque ellos pecaron contra Dios y contra Moisés. Ellos estaban cuestionando lo que Dios había hecho por ellos. Imagínense que Dios proveyó todo lo que ellos tenían. Dios estaba con ellos todo el día, constantemente, jamás los abandonó. Pero Dios también quería probar lo que había en el corazón, si ellos iban a guardar sus mandamientos. La palabra del Señor dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Ellos estaban acostumbrados a los egipcios, pero Dios quiere hacer las cosas nuevas cada día. Y el pueblo no lo entendía. Entonces Jehová Dios envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Cuando la mano de Dios llega, cuando el Dios Todopoderoso llega, no hay quien lo quite, porque Él es Dios. El único Dios es Él, y fuera de Él no hay otro. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos reconocieron que se habían equivocado. Ellos pidieron perdón, se arrepintieron de sus malos caminos y buscaron que el único que podía solucionar esto era Jehová Dios. Y fueron donde Moisés, para que Moisés intercediera por ellos y orara por ellos y quitara esta serpiente, porque esta serpiente los mataba. Les quitaba, le arrebataba lo más valioso que podemos tener, que es la vida. Entonces,
Moisés oró por el pueblo. Moisés intercedió. Dios proveía a este pueblo. Ellos ahí entendieron en el dolor todo lo que Dios había provisto, todo lo que Dios había sido con ellos. Ellos estaban hastiados del pan, pero Dios todos los días le mandaba maná del cielo. No era de manera semanal ni mensual. Todos los días caía este rocío maravilloso para que ellos pudieran ser alimentados. Dice la palabra del Señor que tenía sabor como hojuelas de miel. ¿Por qué el maná caía todos los días? Porque Dios quería tener una estrecha relación con ellos todos los días y le demostraba que ellos dependían de Él, porque Dios los amaba. Dios proveía cada situación que ellos necesitaban. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios no quitó la serpiente, pero sí mostró un medio de salvación. Y le dijo a Moisés: cualquiera que fuere mordido y la mirare, vivirá. Esa era la solución, el medio de salvación, por lo cual ellos iban a ser salvos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El poder no lo tenía la serpiente. La serpiente solo fue el medio de salvación, ni tampoco lo tenía Moisés. La palabra de Jehová hablada, ahí estaba el poder, porque Dios ama a sus hijos y siempre Él va a querer lo mejor para nosotros. Los sacó de Egipto para bendecirlos, pero también le muestra el poder que Él tiene. Por eso era necesario que esto aconteciera. Y como Moisés, en esos tiempos, cuando habían serpientes ardientes, cuando el pueblo había pecado contra Dios, fue necesario levantarla muy en alto. Para salvación, hoy es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Una vida eterna. Nosotros, así como en los tiempos de los israelitas en el desierto, ellos necesitaban un Salvador. Hoy nosotros, más que nunca, necesitamos de este Salvador. Necesitamos un Salvador que nos libere del pecado. Los israelitas pecaron contra Dios. Nosotros constantemente pecamos desde que nacemos porque el pecado entró a través de Adán. Y ya toda su descendencia, todos los descendientes, nacimos de pecado. Pero la paga del pecado es la muerte. Nosotros no teníamos por dónde tener vida. Nosotros estábamos destinados a la muerte. Mas Cristo, en su gran amor y misericordia, dice que amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es tan grande el amor que Él tiene por su creación, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo para que fuera entregado, para que fuera crucificado, por amor a nosotros. El alma que pecare ciertamente morirá. No había nada que hacer. Necesitamos a alguien que nos libere del pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Cristo. Porque donde está Jehová Dios y está el pecado, no puede haber comunión, no puede haber unión, porque Dios es santo y el pecado nos separa de este amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue levantado en una cruz por amor a los pecadores. Uno puede decir: yo no peco, pero la palabra del Señor nos dice:
por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tuvo la muerte más dolorosa que un ser humano puede tener. Él pasó por el Calvario. Cristo nos redimió y Él tuvo que pagar un precio muy alto, porque Él fue levantado en una cruz, porque había una maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ese delito era para el que que cometía delitos dignos de muerte, era maldito por Dios. Mas Él se hizo maldito por amor a nosotros, para cumplir esto perfecto, el sacrificio perfecto, que solamente Él lo podía hacer en su condición de hombre. ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Cuánto dolor habrá tenido para que a través de esa sangre, maravillosa, nosotros podamos lavar nuestros pecados y podamos ser limpios? En la cruz es el máximo acto de amor que alguien puede tener. Dios nos ama con ese amor tan grande, porque era necesario que esto hiciera, porque a través de ese sacrificio Jesús nos reconcilia con el Padre. Y ya el Padre no ve nuestros pecados, sino que el Hijo se intercede entre el Padre y nosotros. Qué hermosa bendición cuando Dios sale a nuestro encuentro. Y ahí tenemos la decisión: o muerte eterna o vida eterna. Cuando valoramos este sacrificio enorme que hizo Jesús en la cruz, ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y no hay impedimento. Ven así, nos presentamos tal cual estamos. Pese a ser pecadores, Dios no nos mira nuestra condición. Él nos hace aceptos, así, tal cual somos. Jesús le dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces reconoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Hijo obedecía al Padre, pero hubo un momento en que el Padre tuvo que separarse del Hijo. Cuando Cristo estaba en la cruz y Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es el momento más crucial en la crucifixión, cuando Él cargó el peso del pecado, todo el pecado de nosotros sobre Él. El Padre tuvo que separarse de Él, porque donde está el pecado no puede estar el Padre. Y Él cargó con ese peso por amor a nosotros, por amor a sus hijos. Y dice su palabra hoy: ¿qué tenemos que hacer? Miradle a Él. Mirad a Él y seréis salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este sacrificio lo hizo Dios para que nosotros hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre vivió entre nosotros. Cuando vino Jesús, Él nació de una mujer, creció como niño, vivió su ministerio, conoció lo que era tener miedo, lo que era hambre. Cuando estuvo con sus discípulos se desató una tremenda potestad en el mar y Dios reprendió los vientos, reprendió el agua, porque todo, hasta la naturaleza, se sujeta a Él. Todo está en Él. Él teniendo todo el poder para no haber pasado por este proceso, pero lo hizo por amor a nosotros. Por eso hoy el Señor nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios eterno, creador de los confines de la tierra. ¿Quién es nuestro Dios? Él no desfallece como los demás, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza
al que no tiene ninguna. Por eso, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros le reconocemos como nuestro Salvador, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y crucificamos nuestras pasiones y deseos, porque eso nada nos puede llevar. Dios nos ofrece una paz infinita, aunque en el mundo tengamos aflicción. Pero dice la palabra del Señor, yo he vencido al mundo, y con la ayuda del Señor nosotros también lo podemos hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ayúdenos al Señor. Ese tiene que ser todos nuestros días. Jehová le dijo a Josué, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es Dios. Él es el Dios justo. Él camina a tu lado. Él está contigo, pero tienes que mirarlo. Tienes que mirarlo a Él por sobre todas las cosas. Miramos a nosotros mismos, no vamos a encontrar nada. El pueblo de Israel se centró en sus necesidades y pecó contra Dios. Nosotros nos tenemos que centrar en Cristo. Él debe ser el centro de nuestra vida. ¿Para qué? Para tener una vida eterna juntamente con Él. Para muchos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. No lo pueden entender. Por eso es necesario que miremos con nuestros ojos espirituales la bendición que Dios tiene para con nosotros. Hay personas que les cuesta entender el mensaje de salvación, pero Dios quiere un cambio en nuestra vida, un cambio radical en nuestra vida, en donde el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Porque si vive Cristo en nuestra vida, no tiene que habitar el pecado. Para muchos es locura. Para nosotros podemos decir, bendita locura, que un día Cristo salió a nuestro encuentro. Dios es el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Hay alguna necesidad en tu vida? Busquemos al Señor. Nosotros necesitamos lo básico. Necesitamos pan y agua para subsistir. Y en Jesús lo tenemos todo. Él se presenta como la mayor necesidad que nosotros podemos tener. Dios provee todo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, la palabra dice que tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Si Dios fue fiel con Israel, con los israelitas, ¿cuánto más con nosotros? El que cree en mí no tendrá sed jamás, porque Dios se encarga de llenar todo en nuestro corazón. Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Hasta lo máximo que una persona puede dar, Jesús lo dio por amor a nosotros. Él siendo rey se hizo siervo, porque Él no vino a que les sirvan, Él vino a servir, y la mayor muestra lo demostró cuando Él lavó los pies de los discípulos, no importando la condición ni el olor que ellos tenían, porque Él es siervo. Él lavó los pies por amor a las personas que estaban con Él. La fuerza de la naturaleza se sujeta a Él. Todo está en Él. Nuestra vida está escondida en Dios. Porque tenemos que creer en este Dios maravilloso. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. A veces nosotros no nos damos cuenta, podemos llevar años en el Evangelio, no podemos saber muchos textos de la palabra, pero en estos tiempos tenemos que vivir de acuerdo a la fe, a lo que nosotros hemos creído por años, porque la salvación es personal. No basta que mi mamá, alguien haya orado por mí, esto es personal.
Cuando yo miro la cruz y miro ese sacrificio enorme que Dios hizo, lo hizo por mí. Que el Señor nos ayude. ¿Qué pasó con la imagen de la serpiente? La palabra del Señor dice en 2 de Reyes 18, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Aún así, pese a que el poder no estaba en la serpiente, pese a que los israelitas vieron el poder de Dios, ellos seguían en su idolatría. Por eso era necesario que este ídolo para muchos fuese destruido. Por eso Dios tiene que ocupar el lugar más importante en nuestro corazón. La adoración nuestra es solo para Él. Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Él provee para mí todo lo que necesito. En estos tiempos, en cuando más necesitamos paz en nuestro corazón, Él se ofrece como nuestra paz. La paz que nadie la puede dar, porque es a través de ese sacrificio maravilloso. Hoy yo tengo paz. Jesús usó la imagen. Cuando esta conversación la tuvo Jesús con Nicodemo. Jesús usó la imagen de Moisés para enseñar que él debía ser levantado en una cruz. ¿Para qué? Para curar los pecados del pueblo. Dios te hace libre del pecado. Acércate a Dios. Busca a Dios. Hoy que tienes tiempo, busca a Dios. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación viene por la fe. Esto es un acto de fe, aunque nuestros ojos no lo ven, pero a través de la fe, a través de lo que Dios pone en nuestro corazón, podemos ver que Dios siempre va a obrar a mi favor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, dice el salmista. ¿Tienes angustia en tu vida? Busca a Dios. ¿Tienes tristeza? ¿Tienes preocupación en tu vida? Busca a Dios. ¿Estás feliz? Busca a Dios. Dice su palabra, hay ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos cambia mi ansiedad por paz. Dios me dice, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Por eso es tan importante entender este gran sacrificio que hizo el Señor. Su palabra nos enseña a venir todos los cansados y trabajados. Yo os haré descansar en Cristo. Podemos descansar en el Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Orar todos los días al Señor. Alimentarnos de ese maná maravilloso que es su palabra. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de ti? Una alabanza dice, en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Y por doquier contigo irá. ¿Por qué? Porque Dios cuidará de ti. Dice su palabra
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabo a Dios, porque Él ha sido maravilloso, porque su amor es inagotable. Esta situación, esta crisis que estamos pasando, va a pasar. Y mi anhelo es que un día me pueda reunir con mi Señor. Dios nos dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es conocerle a Él, lo más maravilloso que el ser humano puede tener, en donde nosotros nuestra carne la crucificamos con Él y nuestra vida depende de Él. Solamente depender de Dios. Que mis ojos estén puestos en ti aunque no te vea, pero con mi corazón creo que estás obrando a mi favor, porque el Señor tiene el control de todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia, Señor, todo se dobla. Tú eres nuestro creador, Señor. En ti están todas las cosas. Nos humillamos delante de tus plantas porque te reconocemos como nuestro Salvador. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por amor a nosotros. No siendo merecedores, Señor, de esta gracia, mas a ti te plació, Padre, tener misericordia de nosotros. Gracias porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo unigénito para que hoy tuviéramos salvación. Amado Padre, bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a tus hijos, Señor, que día a día, Padre Celestial, somos alimentados por ti. Líbranos del pecado, Señor. Líbranos de esta muerte eterna y condenación. Queremos vida contigo. Padre, que la muerte no se enseñoree, Señor amado, sobre tus hijos. Al contrario, seamos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tú seas el Señor de nuestra vida. Que tú eres nuestro Dios y nosotros, Padre, seamos tu pueblo. Gracias por todo lo que tú has provisto, Señor, hasta ahora, y confiamos plenamente, Padre, que usted seguirá proveyendo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amado Dios, gracias por la bendición de tenerte en mi vida. Gracias, Padre, te lo pido a través de Jesucristo, mi Salvador. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.